si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar de lo que son las metástasis. Las metástasis son implantes tumorales sin continuidad con el tumor primario. Perdón. Entonces, o sea, así como lo ven aquí, está el tumor y hace un implante, o sea, viajan y se van a otro lado. Eso es una metástasis y marcan de forma inequívoca un tumor como maligno. O sea, un tumor benigno no va a dar metástasis. La invasividad de los cánceres les permite penetrar en los vasos sanguíneos y en los linfáticos, en las cavidades corporales, dando la oportunidad para la diseminación. Después, o sea, vamos a ver cuáles son las vías de diseminación. Entonces vemos que esto lo pueden hacer por contigüidad. Esas son las vías. Aquí está por los linfáticos, o sea, llevan el mismo drenaje eh, linfático. Como lo vemos aquí, por ejemplo, los cánceres de mama. Entonces, vamos a ver también más adelante que dependiendo del órgano y del tipo de neoplasia, sí va a ser la vía más frecuente. Todas las neoplasias malignas pueden metastatizar, como les dije, excepto los gliomas del sistema nervioso central y los carcinomas de células basales. Estos son excepciones que hay donde podemos decir que les expliqué en la clase anterior que estas neoplasias tienen un comportamiento biológico benigno, porque casi nunca dan metástasis. Pero histológicamente las células son anaplásicas en diferentes grados. Espérenme, vamos a hacer una pregunta, a ver si me han entendido. Eh, Isaías Gabriel Romero. Que su micrófono, por favor, Isaías Gabriel Romero. Bueno, creo que voy a agarrar mi cuadernito para ver quién está en clases. Ah, sí está. ¿Apareció? No. Isaías. Isaías Gabriel Romero. Bueno. Romero Flores. No está en clases. ¿Dónde estás? A ver, menos en clase. Que esté en clases, conteste en el momento. Ahorita ya le avisaron que yo lo estoy llamar y llamar. Eh,
Amílcar Navarro. Enciende su micrófono. Sí, doctora. Vaya. Dígame. Explíqueme qué es la diferenciación de una neoplasia. La diferenciación es el grado, si no me equivoco, Dígalo con palabras como lo he entendido. Es el grado de lo que se parecen las células normal a una célula dañada. Ya, por ejemplo, si son similares, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los tumores benignos, que son bastante similares a las células normales. No sé si me explico bien. Sí. Ajá. ¿Y cómo cataloga la diferenciación? Sería, no sé cómo redondear así, como más, hacerlo más simple, no sé cómo podría decirlo. No lo haga simple, dígalo normal. Como el parecido, pues, por así decirlo, que tiene la célula que es del tejido normal al tejido lesionado. Ajá, eso es la diferenciación. Ahora, ¿cómo la aplica? ¿Cómo la cataloga en las neoplasias? No sé, no sabría decirlo cómo catalogar. Vaya, que le ayude Henry David Campos Bonilla. Henry David Campos Bonilla. Sí. Ya, va. Ahora explíqueme cómo, ya dijo que es la diferenciación, qué tanto se parece. Ahora, explíqueme qué tanto se parece. O sea, ¿cómo lo va a catalogar? La diferenciación de una neoplasia. ¿O cómo lo va a clasificar? Por la forma de la célula. Pero explíquemelo. ¿Cómo? O sea, ¿de qué forma? No se me viene a la mente. Freddy Vladimir Vázquez. Sí, bueno, doctor. Bueno, explíqueme qué es para usted la diferenciación y cómo lo aplica a las neoplasias. Yo lo que he entendido por diferenciación es el grado que tiene la célula prequimatosa neoplásica de diferenciarse de las células prequimatosas normales. Y creería que se puede ir por el grado de infiltración, tal vez. No es por el grado de Doctora, creo que dijo que si era indiferenciada o poco diferenciada o muy diferenciada. Parece que así dijo un poco la clasificación. Ajá, no sé si estoy equivocado. ¿cuál es esa clasificación? ¿Cuál es esa clasificación? Ajá, dígamela, ya empecé. ¿Qué significa si yo le digo un carcinoma epidermoide bien diferenciado? Porque estamos hablando de carcinoma, significa que es benigno. Quiere decir que tiene... El carcinoma es benigno. Si yo le digo carcinoma es benigno. Sí, por el fijo oma, ¿no? No. No. O sea, el oma le va a poner a la célula. Sí, correcto. Ahí está totalmente perdido. No Sí, es eso. sí. No sé. No me recuerdo. Está levantando la mano Oliver. Ajá, Oliver. Jaciel.
Bueno, en cuanto a la diferenciación, las, digamos, clasificaciones son cuando está bien diferenciado, es decir, cuando se puede observar claramente que las células neoplásicas son en general idénticas a las células propias, no mutadas. Uno, digamos, en donde se puede observar cierta diferenciación, pero... Espéreme. Bien diferenciado me está diciendo. O sea, sí, bien diferenciado. La célula es maligna, pero todavía se parece. No sí, es que está mutada, ya está mutada. No, o sea, sí, es una célula neoplásica. Naturalmente tiene mutación, pero la célula sigue siendo idéntica o muy parecida a la célula propia del tejido. Sí, muy parecida. Porque ella es maligna. Idéntica solo es la neoplasia benigna. Sí. La maligna no. Ajá. Ahora, uno anaplásico, digamos, ya yendo al otro extremo, en donde la célula maligna ya no tiene ningún parecido a la célula propia del tejido. Y uno, digamos, moderadamente no es diferenciado. Anaplásico, es el indiferenciado. Por eso, indiferenciado. Vale, ahora uno moderadamente diferenciado, en donde las células aún mantienen cierto parecido, pero ya histológicamente se puede observar claramente claramente cierta anormalidad en las células. Sí, sí, eso es. Por eso les decía, o sea, la diferenciación a todos los tumores se le va a poner bien diferenciado, moderadamente diferenciado, o pobremente diferenciado o indiferenciado. No lo va catalogando, dependiendo de cómo lo vea. Por ejemplo, hoy vimos un caso de una paciente, Jocelyn, si puede apagar el micrófono, por favor. Vimos el caso de un paciente que tenía nódulos axilares y le hicieron una BAF, o sea, una biopsia por aspiración con aguja fina. Solo le sacaron células, no le sacaron el tejido completo. Entonces la mandan ya puncionada para que la viéramos. Cuando vemos células malignas, anaplásicas, pero ellos lo mandan porque es axilar. Eso puede ser o primario o metastásico. Pero las células eran muy indiferenciadas y no le encontramos parecido a nada. Habían unos grupitos y decíamos, esto puede ser un linfoma, pero veíamos otros grupos y decíamos, esto puede ser un carcinoma. Si es un carcinoma es metastásico. Entonces, ¿cómo salió el reporte? Neoplasia maligna indiferenciada, hay que hacerle biopsia. A veces aún le hacen biopsia y hay que hacerle inmunohistoquímica, porque la neoplasia es muy agresiva, es muy indiferenciada y entre más indiferenciada es de más peor pronóstico. Entonces, todas estas neoplasias ya es un cáncer, por eso le explicaba. El bien diferenciado significa que la célula es maligna, está mutada, pero aún se parece a quien le dio origen. No es idéntica, porque ya no es idéntica, es parecida nada más. Idéntica solo es la de las neoplasias benignas, que son idénticas. Un lipoma es idéntico a la célula grasa, normal. Un condroma es igual al cartílago normal, pero, o sea, si ya empezamos, cuando decimos diferenciación, es porque ya sí, ya la célula ya es maligna, solo es que todavía tiene parecido a quien le dio origen. Bueno, entonces, todas las neoplasias malignas pueden metastatizar, como les dije, excepto esas, que nos las tenemos que saber. Y como les dije, el carcinoma de células basales es la neoplasia más frecuente que encontramos. Solo que los gliomas, dependiendo de la localización en el cerebro, puede ser imagínense un glioma por el nervio óptico, eso lo convierte a veces son inoperables por la localización donde están, por el tamaño que tienen, aunque el comportamiento biológico sea benigno. Entonces, eso es lo que sucede. Está in situ, rompen la membrana basal
Una vez la rompen, encuentran un vaso y viajan las células y llegan hasta lugares distantes. Eso es la invasión y metástasis. Este es el tumor original en mama, entra ya sea por los linfáticos, por el torrente sanguíneo y llega a otra localización y hay un nuevo tumor. Eso es metástasis. En general, cuanto más agresiva, de más rápido crecimiento y más grande sea una neoplasia primaria, mayor es la probabilidad que ya haya metastatizado. Por eso es de encontrar las neoplasias en rápido, cuando son pequeñas. Por eso se hacen todos esos screening para encontrar una neoplasia en un estado que aún no haya dado metástasis, sino que sea pequeño. Por ejemplo, aquí, miren, aquí ya va creciendo, está grande y ya es lo más seguro. Vale. Luego, miren este ejemplo. Este es una neoplasia. Miren todo esto, es filtrando. Todo esto, aquí lo más seguro es que ya penetró a... Lo más seguro, porque dependiendo del tamaño, uno piensa, esto ya dio metástasis. Miren, aquí está, esto es casi que a nivel de válvula iliocecal. Esta es la neoplasia, todo esto. Entonces, si aquí se busca el número de ganglios, se cuentan todos los ganglios que se entren. Entonces, miren aquí, este es un límite quirúrgico y aquí está el otro límite quirúrgico. Eso se mete. Luego está el otro, que es cuánto ha penetrado la pared, si llegó solo la mucosa, la submucosa, la muscular o ya está en la serosa. O a veces ya encontramos hasta en el borde mesentérico. Miren esto, estos son los ganglios. Este es un ganglio. Aquí está toda la neoplasia. Miren, esto amarillo es el borde mesentérico. O sea, ya mesenterio. Esto ya penetró, traspasó la serosa. A medida que va, porque como para cada órgano está el estadiaje, ¿verdad? Que es el TNM. Entonces, en intestino, aquí va dependiendo de hasta dónde haya penetrado, va aumentando la T del estadiaje y eso va disminuyendo la sobrevida. Miren este polipoide, pero miren, todo esto es la neoplasia. Toda esta es la neoplasia. Aquí hay el corte, aquí está parte del intestino, pero miren, todo aquí ha crecido. Entonces, a veces estos pacientes cuando ya obstruyen es que empiezan con la sintomatología por obstrucción. Luego aquí están las metástasis a diferentes órganos. Miren en pulmón, por eso en todo el estadiaje incluye hacerle tomografías o radiografías para ver si se encuentran lesiones que indiquen que ya ha habido metástasis. Como en este caso, en estas radiografías, todo esto es metastásico. Metástasis cerebral, miren. Miren, aquí este es un tumor grande. Miren, este es otra neoplasia que infiltra todo los tejidos. Infiltra todo, aquí está ulcerado. Entonces, aquí le hacen desarticulación. Miren aquí. Esto es mama, que está hasta con úlcera
Y miren, aquí está toda la neoplasia. Aquí infiltra hasta la piel, todo el tejido. Esto es metástasis. Miren, toda la caja torácica, esto es autopsia. Toda la caja torácica, miren aquí todo el borde mesentérico. Todo esto son implantes, todos son metástasis. Miren, este es mesenterio completamente tomado. Entonces, eso es lo que implica las metástasis. Pero esto, ¿cómo se va a saber para el estadiaje? Le hacen tomografía, o sea, lo que hay que hacer es ver dónde se encuentran nódulos. Y luego hay pacientes que ya tienen sintomatología, por ejemplo, cuando es en pulmón. Esos nódulos en pulmón comienzan los pacientes con síntomas respiratorios. Hígado, pulmón, miren, todos esos metástasis. Así se observan. Ahora, la foto que les enseñé anterior del intestino es esta, miren. Mucosa, aquí está lo normal, ¿ve? Mucosa, su mucosa, aquí viene el muscular y aquí viene la serosa. Lo que les decía, esto es la neoplasia, esto es la neoplasia, todo esto, miren. Aquí está el intestino normal, aquí viene ya la neoplasia, pero miren hasta dónde penetró, hasta el borde mesentérico. O sea, aquí el pronóstico es malo, la sobrevida disminuye, porque aquí lo más seguro que ya hay metástasis a otro lado. La diseminación metastásica reduce en gran medida la posibilidad de curación. O sea, entre más metástasis, o sea, encuentren, es más difícil que el paciente se cure. Los tumores malignos de la sangre, por ejemplo, las leucemias y los linfomas son un caso especial. Estos tumores se den de células que normalmente tienen la capacidad de entrar en el torrente sanguíneo, pues salen, o sea, si entran al torrente viajan a todos lados, porque estos son, por ejemplo, es en la médula ósea donde se están formando todas las células. Si la médula ósea tiene alteración y comienza a sacar células inmaduras, células malignas, como en el caso de las leucemias, esas células van a entrar a la circulación y ahí ya andan viajando por todos lados. Estos tumores proceden de la capacidad de las células que normalmente tienen la capacidad de entrar en el torrente. Como les dije, es lo normal. El resultado que cuando son diagnosticadas ya tienen metástasis, o sea, ya se han diseminado a otros lados. Así como aquí vienen las células sanguíneas y encontramos células malignas en el torrente sanguíneo. Aquí, este es un frotis de sangre periférica. Estamos viendo aquí, todos estos son glóbulos rojos, estos son neutrófilos, todos los que están encerrados en uno. Miren, aquí encontramos eritrocitos. Ahora, miren estas células grandototas, estas son células malignas de una leucemia. Y ahí se va catalogando la leucemia. En general, permítanme.
Vaya, perdón. Entonces, en general, la probabilidad de metástasis de un tumor sólido se correlaciona con otras características de malignidad, como la falta de diferenciación, lo que les dije, lo que estuvieron explicando, la invasión local agresiva que tienen, el crecimiento rápido que tienen y el gran tamaño. Eso son rasgos que uno piensa y dice, esto ya ha dado metástasis. Cuando vemos una neoplasia pobremente diferenciada, entonces uno dice esto, es bien agresivo todo lo que, como vimos esas fotos que les enseñé, es una invasión local bien agresiva. Tienen poco tiempo en el crecimiento y son grandes neoplasias. Entonces, eso indica que la probabilidad de metástasis es muy alta. Pero siempre hay excepciones para esto. Lesiones pequeñas que son bien diferenciadas y de crecimiento lento pueden dar metástasis rápidamente. O lesiones muy grandes con crecimiento rápido pueden permanecer localizadas durante años. O sea, por eso les digo, hay excepciones en las metástasis. Las metástasis es un proceso complejo, impredecible, que involucra muchos factores relacionados tanto con el invasor como el huésped. O sea, aquí, cuando hablamos de metástasis, tiene que ver mucho la respuesta inmunológica que tenga el huésped, que invadan, porque no todas las células que entran al torrente sanguíneo van a ser células viables, esas son destruidas, muchas de ellas son destruidas, células malignas, y no llegan hasta sitios distantes. Ahora vamos a hablar de las vías de diseminación. Los tumores malignos se diseminan por 3 vías. Está la siembra directa de las cavidades, superficies corporales, está la diseminación linfática y está la diseminación hematógena. Esas son las 3 vías por las que las neoplasias Entonces, ¿cómo se van las células malignas a otro lado? ¿Cómo hacen las metástasis? ¿Por qué vías? Son estas 3 vías. Siembra directa, eso es cuando son en cavidades o superficies. Los linfáticos y la hematógena. Aquí está. Está el tumor original. Encuentro un vaso. Aquí está, o un vaso linfático o por contigüidad. Vamos a hablar primero de la siembra de las cavidades y superficies corporales. Puede ocurrir siempre que una neoplasia maligna penetre en un campo abierto natural. Ahí es donde vamos a ver más que todo ese tipo de siembras por contigüidad. La más frecuente afectada es la cavidad peritoneal y pueden afectar otras como la pleural, la pericárdica, la subaracnoidea y el espacio articular. Esta siembra es característica de los carcinomas que se originan en los ovarios. A menudo estos se diseminan hacia la superficie del peritoneo y producen un revestimiento canceroso lento.
en el peritoneo. Luego está vaya, miren, por ejemplo, lo que les estaba hablando. Estaba contando un mensaje. Esta siembra es característica de los carcinomas de ovarios. Este es un carcinoma de ovario. Miren, un quiste es el ovario. Tiene siembras en la cápsula, en la parte externa. Entonces, y también esto tiene metástasis al epiplón. Miren, todo esto blanco, esto es el epiplón y todo esto es metástasis. Aquí hay nódulos. Todos estos son metástasis. Miren, aquí, epiplón. Metástasis a epiplón. Esta es otra neoplasia. Miren, le quitaron el ovario. Esto que está aquí es la siembra al epiplón. Casi que es otra neoplasia del mismo tamaño del ovario. Miren, todo esto es el mesenterio y todo esto es la metástasis al epiplón. Los carcinomas apendiculares secretores de moco, los carcinomas del apéndice secal, hay algunos de ellos que son secretores de moco. Entonces, vienen y estas células malignas secretan mucho moco y está dentro del apéndice. Pero cuando esta se perfora, sale ese moco a la cavidad, entonces llena la cavidad de una masa neoplásica gelatinosa que se conoce como pseudomixoma peritoneal. Es esto que vemos aquí. Miren, todo esto es. Entonces, esto hace siembras en la cavidad peritoneal. Todo esto como gelatinoso. Este es un adenocarcinoma de intestino. Muchos de ellos pueden ser mucoides si se rompen o ya dan metástasis a los ganglios y producen moco. Entonces, esto también, aquí viene, esto es ilio. Y miren aquí, ya viene la neoplasia a nivel de la válvula iliocecal. Todo esto es la neoplasia. Parte que les había explicado que a veces la neoplasia, cuando no está muy bien irrigada, que no tiene una angiogénesis, entonces se necrosa. Miren, esto aquí vemos esta parte de la neoplasia, pero miren aquí se ha necrosado y aquí hay producción de moco. Es el pseudomixoma peritoneal. Esto así se mira. Estos son metástasis. Miren aquí, este pseudomixoma y aquí hay son muchos nódulos en la cavidad. Luego está la diseminación linfática. El transporte a través de los linfáticos es la vía más frecuente para la diseminación inicial de los carcinomas. Cuando hablamos de linfática, es más frecuente, aunque también se puede dar en los sarcomas. También los sarcomas pueden usar la vía linfática para ir a otros lados, pero lo más frecuente que nosotros encontramos son los carcinomas. Entonces, los tumores no contienen linfáticos funcionales. Entonces, pero los vasos límpicos localizados en los márgenes del tumor son aparentemente suficientes para la diseminación linfática de las células tumorales. Lo que encuentren
porque el patrón de afectación del ganglio linfático sigue las rutas naturales del drenaje linfático. Entonces, aquí están todos los linfáticos regionales. Entonces, dependiendo dónde sea el tumor, los regionales se van a buscar en esa zona. Por ejemplo, en mama, cuando es una neoplasia en mama, se tienen que buscar, como es un carcinoma, se tienen que buscar los axilares, los linfáticos axilares, todos estos. Los cánceres de los cuadrantes internos drenan a los ganglios a lo largo de las arterias mamarias internas. Por ello pueden llegar a afectarse los ganglios infraclaviculares y los supraclaviculares. Pero también cuando son los cuadrantes superiores externos, estos generalmente se van a diseminar a los ganglios axilares, linfáticos axilares, y después también van a llegar a los infraclaviculares y a los supraclaviculares. Entonces, por eso es, así, si vemos aquí en los cuadrantes internos, los ganglios son a lo largo de las arterias mamarias internas. Si está en los cuadrantes externos de la mama, entonces se van a buscar los ganglios axilares. O sea, siempre se tiene que sacar la mayor parte de ganglios axilares que se tengan. Los carcinomas de pulmón que se originan en las vías respiratorias principales, estos metastatizan primero a los ganglios traqueobronquiales, periliares y a los mediastínicos. Por eso les decía que eso es dependiendo a dónde, cuál es el drenaje. Perdón. ¿Cuál es el drenaje? Entonces así se van a buscar. Los ganglios linfáticos locales pueden ser salteados. Denominado metástasis saltorias, porque estos no siguen el drenaje normal, porque entonces por eso es que a veces no se detectan metástasis microscópicas o debido a variaciones en los patrones normales del drenaje linfático. O sea, puede haber alguna variación, algo anómala donde el drenaje normal no esté en el orden que debe de ser. Y por eso a veces quitan la neoplasia y no encontramos metástasis microscópicas en los ganglios. Y tiempo después aparece con una metástasis. O sea, pero es por eso. Eso es cuando quitan la neoplasia completa. Y eso pasa seguido. Miren este ganglio axilar. Esta es una metástasis, este es un ganglio. Metástasis linfática de un melanoma. Al corte hasta se veían áreas negras, porque en el melanoma, o sea, miren, aquí está el ganglio y aquí hay, todo esto es melanina y las células malignas, o sea, es metástasis de un melanoma. Esta es una carcinomatosis peritoneal, miren. Todo el peritoneo está tomado. Ya eso se denomina carcinomatosis. Miren aquí hay moco, producción de moco. Esta grasa es el peritoneo, así se mira normalmente, es tejido adiposo. Y aquí vemos todo esto es la metástasis, todo esto que está aquí en el mesenterio. Este es un ganglio mesentérico. Miren, este es el mesenterio y aquí está el ganglio. Este es un ganglio y miren, aquí está la metástasis. Esto es la metástasis. Este es el ganglio y esto es la metástasis. Entonces ya uno dice cuántos ganglios tienen metástasis, porque no todos van a tener metástasis. Miren aquí este otro ganglio, aquí están los folículos linfoides y esto es la neoplasia, la metástasis, igual que este que está aquí. Tiene su folículo sobre el ganglio. El cáncer de mama es muy importante determinar la afectación de los ganglios.
¿Por qué es importante determinar todos estos ganglios linfáticos? No lograba verlos. Entonces, por eso es importante en el cáncer de mama ver esta afectación de los ganglios linfáticos axilares. ¿Por qué? Para valorar la evolución futura, o sea, el pronóstico que va a tener de la enfermedad, para seleccionar estrategias terapéuticas apropiadas. Aquí, en esto, sí, siempre es importante revisar todos los ganglios, porque en mama sí es muy importante. Bueno, en todos es importante para el pronóstico, pero aquí también es para ver qué tipo de tratamiento se le va a dar. Bueno, esta es la mastectomía. Aquí está, y aquí tienen que quitarle así, miren, esto es una mastectomía radical modificada. Le quitan los ganglios axilares, todo esto. En todo esto tenemos que contarle cuántos ganglios están. Aquí está el drenaje linfático. Esta es una neoplasia. Miren, solo ver esto indica que esto ya es una neoplasia que ya seguro dio metástasis. Esta es la paciente. A esta paciente le hicimos una punción, una BAF. Luego, aquí está ya, le hicieron mastectomía, aquí está ya la mama, esta ya está fijada. Al corte, aquí está la neoplasia. Y esto es un ganglio. Esto es un ganglio. Este es otro ganglio. O sea, tenía ganglios muy grandes. Ahora, para evitar la morbilidad quirúrgica de las asociada con una disección completa de los ganglios axilares, a menudo se usa una biopsia de los ganglios centinela, así se denomina, para evaluar la presencia o ausencia de lesiones metastásicas. Este es el tumor. Y entonces, ¿qué es un ganglio centinela? Es el primer ganglio que encontramos. Es el primer ganglio de un colector linfático regional y recibe el flujo linfático primario. Entonces, aquí está la neoplasia. Este es el ganglio centinela. Entonces, aquí está. Aquí lo que hace es que se inyecta un colorante azul y una sustancia radioactiva cerca de la zona donde se encuentra el tumor. Como vemos aquí, se inyecta para que haga el recorrido del drenaje y buscar el primero. Y este viene y es el primero que vamos a encontrar. Ajá, ¿qué pasó, Miguel? Doctora, una duda. Con esto de la biopsia de los ganglios centinela, ¿es usual que se use, por ejemplo, en el hospital? Perdón. Generalmente casi que no. En el hospital se recibe mucha paciente que ya llega con tumores grandes. Por ejemplo, como estos son los que recibimos. Esto ya no necesita que se le tome un ganglio centinela, si esto es seguro que tiene metástasis. Es más, se le palpan. A muchos pacientes se le palpan ya los ganglios. Entonces, llegan así. El ganglio centinela sería más que todo para aquellos pacientes donde es una neoplasia pequeña y que todavía no tiene como muchos ganglios o metástasis. Entonces, pero en el hospital sí, casi no se usa. Este es el ganglio. De la región inguinal para carcinomas de pene en mama
Entonces, el examen de un ganglio centinela también se ha utilizado para evaluar la diseminación de los melanomas, de los cánceres de colon. Entonces, por eso les digo, o sea, lo que me preguntan no se usa. O sea, casi no. En muchos casos, los ganglios regionales sirven como barreras eficaces contra una mayor diseminación del tumor, o al menos durante un tiempo. O sea, el sistema linfático, recordemos que es el que está barriendo, pero este le va a servir por un momento, pero luego cuando la cantidad de células malignas es mucho mayor, entonces por eso dice que solo es durante un tiempo. Entonces, posiblemente cuando quedan retenidas dentro del ganglio, las células pueden ser destruidas por una respuesta inmunitaria específica frente al tumor. Es lo que les dije, o sea, también depende de la respuesta inmunológica, que es lo que va a ayudar a que esas células sean destruidas. El aumento de los ganglios puede estar causado por la diseminación y el crecimiento de las células cancerosas. O sea, el ganglio lo toca y dice está positivo. O sea, pero lo tiene que corroborar histológicamente porque dice solo tiene un ganglio agrandado. Pero hay que verlo histológicamente porque solo puede ser una hiperplasia reactiva. O sea, ¿por qué se da una hiperplasia reactiva a los ganglios? Por la respuesta inmunitaria a las células tumorales o a los antígenos en los ganglios linfáticos que lo drenan. Entonces, por eso viene y se activa una hiperplasia y el ganglio solo está agrandado, pero no tiene todavía metástasis. Por eso tiene que contar los ganglios y de esos cuántos están positivos. La diseminación hematógena es típica de los sarcomas. Esta es la vía por la que los sarcomas se van, pero también se observan en los carcinomas. En el hígado y los pulmones son los más afectados, porque todo el drenaje del área porta fluye hacia el hígado y todos los vasos cabos lo hacen hacia los pulmones. Entonces, por eso es que vemos más frecuente las metástasis en estos órganos, en el hígado y en los pulmones, que son los órganos que más sufren de metástasis. Con la invasión venosa, las células que porta la sangre siguen el flujo venoso que drena la localización de la neoplasia. Y las células tumorales a menudo terminan reposando en el primer lecho capilar que encuentren. Entonces, de esa manera, por eso es que es importante uno diagnosticar la invasión venosa, ver qué vasos son los que están afectados. Comprensiblemente, el hígado y los pulmones son los más frecuentes afectados en esta diseminación hematógena, por lo que les dije, por todo el drenaje. Entonces, los cánceres que se originan en cercanía a la proximidad de la columna vertebral, a menudo estos van a provocar émbolos a través del plexo paravertebral. Y esta vía está implicada en las frecuentes metástasis vertebrales que dan los carcinomas de tiroides y de próstata. O sea, es frecuente que los de próstata den metástasis a la columna vertebral, pero es por esos émbolos que se van por el plexo paravertebral. O sea, como están cerca, están próximos, el cáncer está próximo a la columna vertebral, o sea, son los que están cerca. Entonces, por eso es que viajan y dan metástasis a la columna vertebral. Esto, miren cómo se ven un hígado metastásico.
Miren aquí, todos estos son nódulos metastásicos. Bueno, aquí ya terminamos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Dice, espérenme que alguien escribió. Un tumor maligno puede tener la capacidad de propagarse hacia otros sitios remotos. Sí, o sea, casi todos los tumores malignos, o sea, tienen esa capacidad de propagarse. Todos los tumores malignos. Unos lo hacen tempranamente, otros lo hacen tardía. Y hay excepciones, como los que les expliqué. Los gliomas del sistema nervioso central y los carcinomas vasocelulares. Estos son malignos, pero las células se comportan benignas, no dan metástasis. ¿Otra pregunta? Doctora, solo a modo de curiosidad, esa excepción de que esos neoplasias malignas no dan metástasis, ¿también hay alguna excepción al contrario, que neoplasias benignas den algún tipo de metástasis? No, no hay. Lo que pasa es que podría haber algún trombo de alguna célula que pueda viajar, pero no se considera metástasis porque la célula es benigna y no va a formar una neoplasia en otro lado, sino que simplemente tal vez solo penetró, pero no puede dar otra neoplasia en otro sitio, no tiene metástasis. O sea, las células benignas no son metastásicas, no tienen esa capacidad de metastatizar a otros sitios. Doctora. Sí. También tenía una duda. He estado leyendo el libro y no sé si me lo salté o qué, pero no se habla mucho sobre las causas de las neoplasias benignas. ¿No se habla mucho? O sea, no sé, es como le digo, no sé si es algo que me salté o cómo, pero no sé si se habla algo sobre qué causa una neoplasia benigna. Mire, es que como le explico, aquí estamos hablando solo de generalidades. En la patología 2 vamos a hablar de las neoplasias malignas y benignas. Por ejemplo, si usted se va a genital femenino, en genital femenino le aparece desde el cervix, va así por partes. Primero empieza con vulva, luego va vagina, luego va cervix, luego va endometrio, miometrio, así es y en cada uno hay neoplasias benignas y neoplasias malignas. Y ahí le dice, o sea, ¿por qué se da una neoplasia benigna y por qué se da una neoplasia maligna? Entonces, por eso les digo, o sea, no corran ahorita a saber más, sino que solo estamos hablando de las generalidades, porque en la patología 2 nos vamos a meter a todo eso, todo lo que es neoplasia benigna y maligna. ¿Por qué se dan en cada órgano? Es que también esa es la duda, doctora, porque en el libro se menciona que en la mayoría de neoplasias malignas siempre hay, digamos, una base molecular. Para algunas neoplasias benignas también hay una base molecular. Para otras no. Entonces, pero para las malignas sí, todo es una base molecular. Por eso se habla mucho en este libro de las bases moleculares de los tumores malignos. Si ustedes ven, ese es un montón.
Entonces vamos a ver lo más frecuente que vamos a ver en toda la patología. Gracias, doctora. Bueno. Por eso aquí le habla de la base molecular de los tumores malignos, porque los tumores malignos todos tienen una base molecular, todos tienen una mutación genética en diferentes genes. O sea, ¿por qué se mutan? ¿Por qué una célula se va a convertir en maligna? Y no está así en los tumores benignos, porque los benignos muchas veces solo es una agresión local, o puede ser una de las causas, o puede ser hormonal, que hace que crezca una neoplasia y no tener en sí nada de base molecular. Y la célula va a estar ahí, la neoplasia la puede andar toda la vida y no le pasa nada. Pero hay otras que son benignas, pero crecen, molestan y pueden crecer grandes. Por ejemplo, los leiomiomas en el útero, esos crecen, son hormonales dependientes. Entonces crecen, hay que quitarlos aunque sean benignos. Entonces, neoplasias benignas que por la localización en donde estén, por los síntomas que estén dando, se tienen que quitar. Y muchas veces se ve una neoplasia, un nódulo, una masa. Se necesita saber si eso es benigno o maligno. A veces clínicamente se palpa y se sospecha que sea benigno, pero lo va a corroborar histológicamente. Entonces siempre tiene que quitarlos. ¿Alguien más? Ajá, Oscar. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Una curiosidad también, como dice el compañero, ya se sabe que una neoplasia maligna puede, pues, el fin de esa neoplasia sería matar a la persona, pero una neoplasia benigna puede matar a un paciente. Dependiendo de la localización. Por ejemplo, como le dije, mire, eso va a depender del lugar en donde se encuentre. Si, por ejemplo, un mixoma cardíaco, no le hacen biopsia. Si eso empieza a crecer, va a terminar matando al paciente. Son las localizaciones. De ahí un lipoma en un brazo, no lo va a matar. Un fibroma que tenga en cualquier lado de la piel, no lo va a matar. Un papiloma tampoco. Pero dependiendo de la localización en donde se encuentre, sí, puede ser que le cause la muerte. Y del tamaño. Ok, gracias, doctora. Bueno. Bueno. Ya no hay dudas. Bueno, creo que ya no. Entonces, continuamos. Pasen buenas noches.